comentamos, vamos a realizar en este video un ejercicio. Bueno, en este caso van a ser dos ejercicios. Vamos a analizar los resultados del año 2022 de dos empresas que conocemos, empresas que cotizan en bolsas, empresas grandes, y que aunque se dedican a giros distintos, o sea, no vamos precisamente a comparar los resultados uno con respecto a la otra, pero sí vamos a aplicar lo que es el procedimiento de cálculo que habíamos mencionado. Por lo que decíamos, vamos a necesitar tanto nuestro balance general como nuestro estado de resultado de ambas empresas. Y recordando el procedimiento, habíamos mencionado que primeramente necesitamos calcular el tiempo en que nos tardamos en convertir la materia prima en artículos vendibles, ¿sí? La materia prima y los servicios que pudieran estar asociados, proporcionados por los proveedores, y después el tiempo en que son esos artículos ya transformados en productos terminados son vendidos y el tiempo que pasa en que estos son pagados. Y esos dos elementos los vamos a comparar, o sea, vamos a disminuirlos contra el tiempo en que nos tardamos en pagarle a nuestros proveedores. Este cálculo lo vamos a obtener a través de medir lo que es el ciclo de conversión del efectivo. Y como ya lo vimos, está compuesto por tres elementos. Uno que es el periodo de conversión del inventario, otro es el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar y el otro es el periodo de posposición de nuestras cuentas por pagar. Y tal como se explica con la siguiente fórmula y las siguientes fórmulas que vamos a ver. El ejercicio de cálculo para obtener el ciclo de conversión del efectivo realmente es muy sencillo. La información que necesitamos para aplicar las fórmulas las obtenemos y son fáciles de identificar en los estados financieros, en el balance general y en el estado de resultados. Entonces, para obtener el primer elemento de nuestra fórmula, que es el periodo de conversión del inventario, lo que vamos a realizar es que de nuestro balance general vamos a obtener el inventario promedio. Bueno, ¿a qué le llamamos el inventario promedio? Porque lo mismo va a ocurrir con las siguientes dos fórmulas. Vamos a obtener de nuestro balance general del ejercicio anterior el inventario. Ese dato es el inventario inicial del ejercicio actual, y le vamos a sumar el dato del inventario con el que estamos terminando y esa suma la dividimos entre dos. Eso nos da el inventario promedio. Y luego de nuestro estado de resultados tomamos, generalmente el dato está directo, tomamos el dato del costo de ventas y lo dividimos entre 360 y ya tenemos el costo de ventas por día. Entonces ya tenemos el periodo de conversión del inventario. A eso le vamos a sumar el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar, que igualmente lo obtenemos de los dos estados financieros. Tomamos los dos cuentas por cobrar, el inicial y el final, la dividimos entre dos la suma, y también de nuestro estado de resultados tomamos las ventas totales, las ventas netas, y las dividimos entre 360 y tenemos las ventas por día. Y a esta suma le vamos a restar el periodo de posposición de las cuentas por pagar, que en este caso también de nuestro balance tomamos nuestras cuentas por pagar inicial y final del ejercicio, las dividimos entre dos, esa suma, y lo dividimos entre el costo de ventas, entre 360, tal como lo aplicamos en nuestra primera fórmula. Y eso pues, nos va a dar lo que es nuestro ciclo de conversión del efectivo en días. El siguiente es un resumen del procedimiento. Entonces, paso número 1. Obtenemos nuestros estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Ya con estos datos, primeramente para obtener el periodo de conversión del inventario, tomamos el costo de ventas, lo calculamos diario y tomamos el inventario promedio. Procedemos entonces a calcular el periodo de conversión, el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar. Igualmente de nuestro estado de resultados tomamos las ventas netas diarias y de nuestro balance general las cuentas por cobrar promedio. Y concluimos con nuestro periodo de posposición de las cuentas por pagar, tomando nuevamente el costo de ventas por día y calculando las cuentas por pagar promedio. Entonces, aplicando ya la fórmula con los distintos elementos, obtendremos el ciclo de conversión del efectivo. Vamos a utilizar estas fórmulas y este proceso de cálculo en dos empresas que conocemos muy bien.
No tenemos todavía, no han emitido todavía su informe anual del año 2022, pero ya están sus estados financieros completos hasta el cuarto trimestre, o sea, todo el año 2022 está completo. Como decía en un principio, son operaciones distintas. Entonces vamos a proceder a obtener la información financiera del año 2022 de cada una de estas empresas para de manera individual realizar el cálculo y terminar con la comparación de estos números, que repito, no son comparables para hacer un benchmarking entre ellas, ¿sí? Aquí conviene hacer un análisis, en este caso histórico, un análisis horizontal para ver cómo ha sido el comportamiento de la empresa a través de los años. No lo vamos a hacer, pero esto es lo que convendría para darle un seguimiento a este indicador. Bueno, inicio aclarando que por cuestiones de tiempo en este video solamente realizaré el análisis de una de las dos empresas. Entonces procedo a obtener el estado de resultados del año 2022. En este estado de resultados, con lo que vamos a trabajar va a ser con el tema de los ingresos y el costo de ventas, o sea, ventas y costo de ventas. Y también en este estado de resultados y en el siguiente informe financiero, entonces la información está dada en miles de pesos. Pero los voy a mencionar tal cual directo, ya nomás sabiendo que la cifra lleva 3 ceros más y no nos afecta para lo que vamos a obtener. Bueno, entonces esta es una empresa fabricante de bienes de consumo, muy, muy importante en el país, y este es su balance general. Entonces, nada más para comprender, esta empresa fabricante de bienes y consumo, fabrica y comercializa, bueno, pues entonces tiene dentro de sus inventarios materia prima, producción en proceso y producto terminado. Tenerlo bien presente para el momento que comparemos las cifras con la siguiente empresa, que como ya había dicho, no vamos a realizar un benchmarking. Bueno, del balance general vamos a trabajar con el dato de los clientes, tanto el reporte al 31 de diciembre del 2022 como del 2021, porque si al final de cuentas queremos obtener el saldo promedio con el que operaron durante 2022, bueno, pues necesitamos el inicial, que es con el que termina el 2021, que es el que inicia el 1 de enero de 2022 y el final del 2022. Lo mismo con el tema de los inventarios, inicial y final, y lo mismo con el tema de los proveedores. Bueno, pues toda esta información la vaciamos en esta tabla, donde vamos a tener estos datos para trabajarlo directamente en las fórmulas y procedo a trabajar con la primera fórmula. En este caso, la obtención del periodo de conversión del inventario, que como habíamos dicho, es el inventario promedio dividido sobre el costo de ventas por día. Por lo que vamos a trabajar con esta información, los inventarios y el costo de ventas. Entonces, estos datos los sustituyo en la fórmula y procedo a realizar las operaciones descritas. Entonces, tenemos ya el inventario promedio, tenemos el costo de ventas por día. Y al realizar la división, entonces tenemos inmediatamente que el tiempo en que esta empresa se tarda desde la recepción de los inventarios, su transformación y desaparición de los inventarios al momento que se venden, transcurren 127 días. Entonces, observamos aquí de manera visual cómo pasan esos 127 días en la transformación a venta de los inventarios. Bueno, ahora procedemos a realizar el cálculo del segundo elemento de nuestra fórmula, que es el periodo de conversión de las cuentas por cobrar. Y en este caso son las cuentas por cobrar promedio y las ventas por día. Entonces ahora vamos a trabajar con esta información y procedo a sustituirlos en la fórmula. Entonces realizamos ambas operaciones para obtener tanto la cuenta por cobrar promedio durante 2022 como las ventas promedio por día. Y al realizar la operación, este resultado nos indica que desde que se crea la cuenta por cobrar hasta que esta cuenta por cobrar desaparece al ser pagada, entonces transcurren 90 días adicionales
mismo que podemos ver en nuestra gráfica. Y ahí podemos observar entonces que de que se recibe la mercancía de los proveedores hasta que recibimos el pago de los clientes, transcurren 218 días, que es el tiempo que la empresa se tarda en recuperar el efectivo. Y procedemos a hacer el último cálculo. En este caso es la obtención del periodo de posposición de las cuentas por pagar. Entonces tomamos en este caso las cuentas por pagar, así como el costo de ventas, sustituimos en nuestra fórmula los valores de nuestra fórmula y realizamos las operaciones. Entonces, así como nos tardamos 218 días en recuperar el efectivo de nuestros clientes, nos tardamos únicamente 87 días en pagarle a nuestros proveedores. Entonces, si vemos de manera comparativa ambas cifras, tenemos en este caso un hueco. Aquí podemos ver, el periodo de pago a proveedores se hace de manera anticipada al periodo de recuperación del efectivo. Entonces, para poder obtener el dinero para pagar a los proveedores, entonces tenemos un hueco que necesitamos calcular para poder saber cuánto es el tiempo de financiamiento. Y este lo obtenemos al momento de que los datos de nuestros tres elementos los vaciamos en nuestra fórmula del ciclo de conversión del efectivo para poder medir cuánto es el tiempo que nuestra operación requiere un financiamiento adicional al de los proveedores para poder tanto pagar a los proveedores como pagar nómina, como pagar impuestos. Entonces, sustituyendo los valores previamente obtenidos, aquí podemos observar al resolver nuestra fórmula que requerimos un financiamiento de 130 días, 131 días por parte de algún otro tipo de entidad económica y por el cual pagaremos efectivo. Entonces, al final, esto es el cálculo que nos da este primer ejercicio de esta primera empresa.